Entonces vamos a ver, ¿no ve? Lo que serían las estrategias para los mercados meta. Un segmento de mercado específico, ya sea de personas u organizaciones, es en el que el vendedor va a enfocar sus esfuerzos y a este se le va a llamar mercado meta, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que concentramos toda la atención en lo que sería el mercado meta. Estaríamos concentrándonos en específico en determinado grupo, sector u organización y obviamente toda la organización que esté por detrás para poder vender determinado producto tiene que concentrar todas sus metas y todo el enfoque en ese mercado. ¿Con qué? Con el objetivo de no desviar la mirada y de enfocar los esfuerzos para que se lleve a cabo cierto tipo de actividad y pueda alcanzarse una determinada meta. ¿Ya? Generalmente las estrategias de alternativa son congregaciones de mercados, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Concentraciones en un segmento, concentraciones hacia un objetivo, concentraciones hacia objetivos de segmentos múltiples, pero en sí está enfocado todo a concentrar la visión en algo para poder desarrollar algo. Cabecita, ¿me lo abres las persianas? Sí, porfa, hija. Ya, y puede ser a segmentos múltiples. Dentro de estas estrategias de mercados meta, tenemos estrategias de agregación, tenemos las estrategias... Perdón, chicos, todo me muestra como error porque estoy en inglés. No me fijo. Ya, entonces tenemos dentro de estas son tres tipos de estrategias. La primera que es la estrategia de agregación, la otra que es la estrategia de un solo segmento, la otra que es, y la última que es la estrategia de segmentos múltiples, ¿ya? ¿Qué es una estrategia de agregación? Una estrategia de agregación es cuando se adopta un tipo de mercado, el cual también puede ser conocido como un mercado de masas o un mercado de estrategia de mercado indiferenciado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el vendedor va a tratar todo... Dime, José. Que el vendedor va a tratar a todo su mercado como un solo segmento, ¿ya? Generalmente en este tipo de mercados, los miembros de este mercado se van a congregar y van a considerar semejanzas en lo que va a respectar a la demanda de un producto, que quiere decir que los clientes van a estar dispuestos a hacer algunas concesiones respecto a ciertos aspectos, ya sean menos importantes, generalmente se busca que sean los menos importantes. ¿Con qué? Con el fin de disfrutar del principal beneficio que va a ofrecernos el producto, ¿ya? También se dice que en esta situación el mercado total es la meta de la empresa, por lo tanto la gerencia puede establecer una sola mezcla de marketing o también puede llegar a la mayoría de los consumidores del mercado completo, ¿ya? La compañía va a ofrecer solo un producto para su audiencia de masas. Esta también va a diseñar una estructura de precios, también va a realizar o va a desarrollar su distribución para un producto y va a emplear un único programa de promoción, el cual va a estar destinado a todo el mercado que quiera enfocarse. Es por eso que a esto y a este método se le llama el método de escopeta de perdigones, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que es un programa que le va a permitir alcanzar objetivos extensos, como la escopeta, ¿no ve? Que va a disparar hacia todos los lados tratando de alcanzar varios objetivos extensos, pero todos esos los va a enmarcar dentro de lo que sería un solo programa, ¿ya? Un solo programa. Cuando es más probable que una organización adopte este tipo de estrategia de agregación del mercado, ¿cuándo? En qué aspectos se le podría decir? ¿No es más probable? Se podría decir que es poco frecuente, pero sí se tiene dentro del mercado, pero ayuda a que también tengamos varios objetivos en uno solo.
Deme un segundito, chiquitos, por favor. Dije, ¿cómo está? Buen día.
Sí, él es elige Valdivia. ¿Qué estaba? Iba a decirle. Ya, chicoquitas, continuamos entonces. Decíamos que es poco frecuente que encontremos esto dentro del mercado, ¿no ve? Pero sí se da en algunos artículos determinados, sí se va a dar. Incluso más que todo cuando vemos el artículo de la gasolina, por ejemplo, ¿no ve? Porque este va a tener diversos grados de octanaje, ¿no ve? Con o sin etanol o con algunos aditivos u otros aditivos. Entonces, el mercado total para la mayor parte de estos productos va a ser demasiado variado desde que tengan que consumir. Dime, hija. ¿Qué cuaderno? Ya. Pero no he visto hija, aquí cuadernos de nada. Chiquitito. Ay, no, no peor. Ya. Entonces, por ejemplo, podríamos ver que este tipo de artículos entrarían de este tipo, dentro de este tipo de estrategia de agregación, ¿no ve? ¿Por qué? Porque yo me voy a enfrentar a diversos tipos de productos, pero obviamente es el único lugar que puede venderlos y es el único lugar que los va a centralizar. Ya, se dice también que el mercado total para la mayor parte de estos productos va a ser demasiado variado, ¿ya? Y se considera a este tipo de lugares, organizaciones como entidades únicas y uniformes. Otro ejemplo que se les puede dar es cuando hablamos de un mercado de vitamínicos, ¿no ve? Generalmente, cuando hablamos de este tipo de mercados de vitamínicos, se ignora lo que es la existencia de submercados que difieren notablemente de estos productos de vitaminas, ¿no ve? Pero también se puede decir que congregan o agregan y hacen presentaciones diversas. Por ejemplo, si yo soy una empresa que reparto a las personas que hacen fisiculturismo, no sé, en ciertos gimnasios, ¿no ve? No solamente voy a ver productos enfocados hacia lo que es bebidas isotónicas, también voy a ver enfocado a lo que serían las proteínas. Entonces, se diversifica en muchos, pero agregan muchos productos, pero están enfocados casi a personas con cierto tipo de características, ¿no ve? Que vayan a comprar. O sea, todos los que van a comprar este tipo de productos van a ser ya sean jóvenes, personas mayores o tal vez de mediana edad, pero todos estos van a ser los que estén enfocados en tener una alimentación diferente, tal vez cuidar ciertos tipos o aspectos de su cuerpo o que también estén muy inmersos dentro de lo que es la vida saludable, ¿no ve? Tomando este tipo de bebidas. Por ejemplo, dándoles un ejemplo, ¿no ve? Entonces son estos tipos de mercados los que se encuentran dentro de lo que sería la agregación o la estrategia de agregación. En general, la estrategia de agregación se elige después de que la empresa busca segmentos de mercados, ¿ya? Y a pesar de las diferencias que se presentan en la mayoría de los clientes del mercado, de este mercado total, van a responder de manera muy parecida a una mezcla de marketing, como hace rato les decía de las bebidas, ¿no ve? O sea, así sean personas de todos los tipos de edades que tengamos, pero van a ser personas que están ligadas a lo que es la vida saludable, a realizar ejercicios, a personas que quieran cuidar su salud y vayan a tomar este tipo de productos. Aunque muchos me dirán, no, este tipo de productos son químicos, son ya procesados, elaborados, entonces nada como una alimentación sana, ¿no ve? Sí, ¿verdad? Pero estos se enfocan y piensan, bueno, y consumen este tipo de productos porque para ellos es algo que les hace bien, ¿no? Entonces, este tipo de mercados van a tener muchos compradores, diversos tipos de compradores, pero todos van a tener siempre un tipo de característica, ¿no ve? Tal vez también podamos ver, aquí hay muchos ejemplos, ya chiquitos, son variados, son empresas que si bien van a
tener sus esfuerzos en solo un tipo de materia prima o a veces tal vez diferentes materias primas, pero van a buscar ciertos segmentos de mercados y van a tener estrategias de mercado que agreguen a todos los tipos de personas que vayan a pensar que sí son parte de su mercado meta, ¿ya? La ventaja de una estrategia de agregación del mercado es que reducen al mínimo los costos. ¿Por qué? Porque permite a una compañía producir, distribuir y promover sus productos con mucha eficacia. ¿Qué quiere decir? Que si bien tienen alta rotación o fluctuación en ciertos tipos de productos, siempre van a estar también apoyando con los productos que tal vez no se vendan tanto, ¿ya? Por ejemplo, si soy la misma empresa que trabaja con gimnasios, pero sé que, no sé, hay un producto X que se llaman proteínas y ese es el producto que más se vende, cada que ellos hagan su distribución, yo creo que lo harán cada semana, pónganse, ¿no? Entonces, cada semana ellos van a estar llevando el producto, pero también van a estar viendo la posibilidad de reponer los productos que tal vez no tengan tanta rotación, digamos, ¿no? Entonces, siempre van a estar enfocados en todos los productos, van a hacer una distribución que sea mucho más fácil, van a tratar de promover todos los productos al mismo nivel, van a tratar de siempre tener productos en stock o en inventario, lo que va a permitir a la compañía trabajar con mucha eficacia, ¿no? Eh, para fabricar y comercializar un solo producto para todo el mercado, significa que las corridas de producción son más largas y que los costos de unidad son menores. Pero si hablamos que los costos son menores, ¿no? Pero si hablamos que los costos de inventario se reducen cuando hay gran variedad de colores, tamaños, en cierto tipo de productos, podemos decir que podemos atacar más mercado sin realizar tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque solamente va a cambiar una característica del producto, ¿no? Es muy diferente cuando me digan, bueno, yo quiero que produzcas cierto tipo de pantalón, digamos, ¿no? Y me digan, pero lo vas a hacer en varios colores. Y es muy distinto a que me digan, bueno, pues hoy nuestra producción es entre pantalones, chaquetas, poleras, blusas, ¿no? Vamos a tener que hacer cambio de maquinarias, vamos a tener que ver líneas de producción. Entonces, cuando nosotros tenemos una estrategia de agregación, nos van a simplificar este tipo de pasos. ¿Por qué? Porque a esa materia prima le vamos a dar diferentes características que me van a ayudar a que yo tenga nuevos productos, por lo cual me van a ayudar a que las corridas sean más cortas y los costos de producción sean menores, ya que se va a estar haciendo pocos cambios, ¿no ve? Entonces, la estrategia de agregación del mercado también va a tener que ver mucho con la diferenciación del producto, ¿ya? Y la diferenciación del producto, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando a los ojos de los consumidores o las empresas se distingue su producto, ¿ya? O los productos que ofrecen en el mercado. Y esto se da más que todo por la diferenciación que hay en el mercado, ¿ya? También es importante que para diferenciar un producto sepamos que van a tener varios aspectos que se tienen que analizar. Primero, el vendedor, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que hayan varios productos dentro de un mercado que vayan a vender lo mismo, tenemos que tener muy en cuenta en la diferenciación del producto. ¿Para ello a qué me refiero? A que yo como vendedor voy a tener que fijarme primeramente las marcas, ¿no ven? No es lo mismo que, digamos, yo quiera comprar cierto tipo de producto y lleve de marca A, B, C, D. Claro, si yo voy a ver cómo son cada marca, sí puedo hacerlo. Pero si es que yo hablo de una empresa que es por negocios y que tiene que tener como materia prima, no sé, ¿se acuerdan que una vez hablábamos de las hebillas de los aviones? Entonces no puede estar comprando de diferentes empresas, ¿no ve?
¿Qué tal si me arruinan en calidad? No sé, hay muchos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta y generalmente este tipo de estrategias también va muy enfocados a lo que sería eh, las compras de negocios a negocios, ¿ya? También tendríamos, por eso es que tendríamos que tener muy en cuenta el vendedor, para que siempre tengamos las mismas características en todos los productos y que todos me puedan aportar lo mismo, ¿no ve? También tenemos que tener muy en cuenta una afirmación promocional que tenga cada uno de estos productos. ¿Por qué? Porque varias marcas me van a brindar diferentes características, ¿no ven? Como hace rato les decía, tengo que tener muy en cuenta quién es el vendedor, ¿para qué? Para que me aporte las mismas características, ¿no ven? Entonces esa es una estrategia de agregación. Posteriormente tenemos la estrategia de un solo segmento, ¿ya? Una estrategia de un solo segmento también es llamada como una estrategia de concentración, que consiste la misma en elegir como meta solo un segmento abierto del mercado total, ¿ya? Se hace una mezcla de marketing para llegar a este segmento único. A veces la compañía requiere concentrarse en un solo segmento del mercado, ¿ya? En lugar de enfrentar a varios competidores o un mercado mucho más amplio. Cuando hablamos de los fabricantes, por ejemplo, de automóviles extranjeros, nos podemos o podemos evidenciar o podemos analizar que el mercado estadounidense generalmente estaba y está ahora enfocado a un solo segmento. Por ejemplo, no sé si es que conocen bien la marca Volkswagen. Esta generalmente estaba destinada a un mercado de compactos económicos, ¿ya? Pero si hablamos de un Mercedes-Benz, estos generalmente se dirigen a un mercado de ingresos elevados. ¿Qué quiere decir? Volkswagen van a estar acordes al bolsillo de una persona que tenga un ingreso promedio medio, ¿ya? Pero si nosotros en este tipo de segmentaciones de mercado vemos un auto Mercedes-Benz, sabemos que estos están generalmente dirigidos a un mercado que tenga personas que tengan o que fluctúen ingresos elevados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que los precios van a estar muy definidos, muy enmarcados. Lo mismo pasa con, a ver, ¿con qué ejemplo les puedo dar? Un ejemplo. Otro ejemplo que les puedo dar sería de mm, las mochilas, por ejemplo, que venden en la Justus, en la Tumusla o las que se importan desde Corea, ¿no ve? Tienen un precio bajo a comparación de las mochilas tal vez que se venden en Toto, ¿no ve? Que tienen un precio mucho más elevado. Entonces, estos se diferencian y tendrían diferentes segmentos de mercado divididos entre lo que sería para ingresos más bajos como también para ingresos más elevados, ¿no ve? Y en la actualidad se sabe y es bien sabido que todos los fabricantes de autos, de los que hace rato estábamos hablando, eh, desarrollan sus propias estrategias de segmentos, ¿ya? Por ejemplo, es muy diferente también los repuestos que compren de un Volkswagen a que compren de un auto Ferrari, de un Mercedes-Benz, que generalmente siempre son las casas las que van a hacer que traigan este tipo de repuestos y van a ser segmentos únicos originales, ¿no ve? Mientras que tenemos otro tipo de líneas de productos de otro tipo de automóviles tal vez más económicos que tienen, ¿qué se llaman? Herramientas, no sé, ya, sí. Una estrategia de un solo segmento también va a permitir, chicos, al vendedor penetrar a fondo en un mercado.
y adquirir cierto tipo de reputación, ¿no ve? Y estos generalmente son mencionados como especialistas o expertos en este tipo de mercado limitado, ¿ya? Las empresas que explotan estos segmentos únicos generalmente se denominan mercadólogos de nicho y sus segmentos meta son mercados de nicho o nichos de mercado, también conocido, que tal vez los han escuchado mencionar en varias materias que nosotros llevamos dentro de la carrera. A veces nos dicen, ¿no ves? Son nichos de mercado, que quiere decir que son especialistas o expertos en ese tipo de productos, en la elaboración, producción, distribución, comercialización, pero de un tipo de productos, ¿no ve? Y estos con mucha frecuencia, pero no siempre, son nichos pequeños o a veces son muy pequeños, que quiere decir que son especializados hacia un sector, ¿ya? También se dice que una compañía puede iniciar una estrategia de un solo segmento con recursos limitados, ¿ya? Siempre que el segmento persista como un mercado pequeño, que quiere decir menor inversión, ¿no ve? Lo más probable es que los competidores grandes eh, no los ataquen. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos de transnacionales o empresas grandes, es muy difícil de competir. ¿Por qué? Porque ellos se especializan en muchos ámbitos, en muchas ramas, y obviamente si nosotros queremos competir frente a un mercado grande, no lo vamos a poder hacer. Pero cuando nosotros tenemos este tipo de estrategias de segmento, de un solo segmento, eh, podemos dejar de competir con los grandes. ¿Por qué? Porque nosotros somos especializados en algo y vamos a tener un buen nicho de mercado. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia, ¿no? Es nuestra esencia como empresa, como organización o como empresa manufacturera al momento de. Entonces, al ser especialistas, no vamos a tener que competir con los grandes, ¿no ve? Y aparte vamos a tener un buen nicho de mercado. ¿Por qué? Por el mismo hecho de ser especialistas. Se supone que el producto que se está entregando es de los mejores, entonces no vamos a tener una gran competencia en el mercado. El riesgo y la limitación de una estrategia de un solo segmento generalmente es que el vendedor tiene todos los huevos en la canasta, se podría decir. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que si ellos me piden que yo le cambie una pequeña porción de mi producto o si hablamos de tornillos especializados, ¿no ve? No sé, me diga que tiene mi tornillo tiene que tener, no sé, tiene que tener dos cabecitas, o me dicen que este tornillo tiene que tener una punta diferenciada, o me dicen que tal vez el número de las rosquitas, no sé cómo se llaman, tienen que ser menores, o tienen que ser más ceñiditas para que yo pueda comprarle, ¿no ve? Entonces yo no, como empresa, no voy a poder realizarlo. ¿Por qué? Porque estoy capacitado solamente para producir un tipo de tornillos, ¿no ve? Y me va a ser muy difícil a mí como empresa poder adaptarme a estas nuevas características que me piden. Más aún si es que lo que me están pidiendo no es tan alto, ¿no ves? Tal vez sí pueda cumplirlo, ¿no? A mi lote de 100 unidades, digamos, sí puedo darle esas características. Imagínense si ellos me piden 10.000, ¿voy a poder cumplir? No voy a poder cumplir. O tal vez también la empresa tenga una maquinaria que sí me dé para producir estos 1.000, pero la empresa ya también quiere 100, entonces no voy a poder cumplir, ¿no ve? Entonces, este tipo de factores van a influir cuando yo voy a elegir este tipo de segmento y esta es la limitante que se me crea cuando tengo una estrategia de un solo segmento, ¿ya? Entonces, si el potencial del mercado de ese segmento único declina, el vendedor va a tener problemas muy considerables al momento de querer satisfacer las necesidades del cliente que tenga, ¿no ves? Asimismo, se dice que un vendedor con un nombre fuerte y una reputación en un segmento tendría quizás muchas dificultades al momento de expandirse a otro segmento, ¿ya? Y esa sería la gran limitante que se da cuando nosotros hablamos de estrategias de un solo segmento. Después tenemos lo que sería la estrategia de segmentos múltiples.
¿ya? Cuando hablamos de segmentos múltiples. En la estrategia de segmentos múltiples, chicoquitos, generalmente se identifica o se puede decir que sí, se los identifica como mercados meta, dos o más grupos de clientes potenciales, ¿ya? Dentro de esto se van a generar una mezcla de marketing para llegar a cada segmento. Por ejemplo, mm, hay empresas, por ejemplo, acá la FAR, no sé si es que produce, hay variaciones en aspirinas, ¿no ve? Y en la composición de estas aspirinas también que vayan a desarrollar cada tipo de laboratorio farmacéutico, tiene diferente composición, ¿no ves? Si bien tendrá un principio activo, el cual haga que, o el cual, bueno, sí, el cual haga que se denomine aspirina, ¿no ves? Pero de empresa a empresa van a tener variaciones, ¿ya? Dentro de estos podemos ver tal vez hay una aspirina que tenga tal vez cierto tipo de analgésico o esté destinada para otro tipo de usos, ¿no ve? Entonces, estos son segmentos de estrategia o segmentos múltiples, ¿ya? Estrategias de segmentos múltiples. Y cada uno de estos va a tener su propio programa de marketing. En una estrategia de segmentos múltiples, el vendedor generalmente elabora una versión distinta del producto básico para cada segmento. Por ejemplo, si hablamos de... Aquí, por ejemplo, tenemos el de... Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el de... ¿Todo bien? ¿Seis carpetas? Ya. Por ejemplo, hay una línea de motocicletas, ¿no ves? De alto rendimiento con motores enfriados por agua. Y nos dice que es vista por cierto tipo de productores también como no tradicionales y por lo tanto no es atractiva. Pero esta nueva línea es más rápida, es más ligera que las otras que también son de cierto tipo de empresa que tienen ciertas características y son diseñadas para atraer a cierto tipo de mercados más jóvenes, digamos, por ejemplo, ¿no ve? Pero sin embargo, este tipo de segmentación del mercado también puede hacer cambios en su producto, ¿ya? Separando canales de distribución o de publicidad o también este tipo de empresa pequeña que les estaba hablando puede tal vez adaptarse a cierto tipo de segmentos y va a dirigirse a nuevos mercados o nuevos nichos de mercado. ¿Ya? Por lo regular se dice que una estrategia de segmentos múltiples da por resultado mayores volúmenes de venta, ¿ya? Que una estrategia de un solo segmento, obviamente. También es útil para la empresa que enfrenta una demanda de temporada. De este modo, como en verano hay menos, como ejemplo, ¿no? Como en verano, digamos, hay bajas en la demanda. Mm, espérame un minuto, yo
Mis chicoquitos, disculpen, estamos en caos y tragedia aquí en la carrera. Por favor, voy a terminar 2 diapositivas más. Después el tiempo que reste van a tener para continuar haciendo sus proyectos y la siguiente clase ya vamos a ver la parte de posicionamiento y también vamos a ver lo que es pronósticos de demanda. Ya, pero para eso yo voy a darles una clase, necesito un poco más de tiempo porque la clase es netamente numérica. ¿Ya? Entonces voy a continuar con esto, terminaremos estas 2 diapositivas más y concluimos. Entonces estamos diciendo que la estrategia de segmentos múltiples va a incrementar los gastos de marketing de varias maneras. Los costos, ¿por qué? Porque se van a incrementar los costos totales de inventario, también se van a incrementar porque hay que mantener inventarios correctos de cada estilo, de cada color, de cada especificación, de cada producto, ¿no ve? Y los costos de publicidad también van a ascender porque se requieren anuncios distintos para cada segmento que se vaya a tener. También se va a necesitar que se aumenten en los costos de distribución, pues a veces se tienen y se trabajan con varios lugares que venden diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, hay supermercados que sí te aceptan de toda la gama de productos que tienes ciertos productos. Por ejemplo, si es una empresa que sea cosmética, pero farmacosmética, entonces, ¿sí me dijo? Ya, si es si es una empresa de farmacia, pero de cosméticos, entonces en un supermercado sí vas a encontrar los más genéricos, pero los que son más destinados a la parte eh, de farmacias, los vamos a encontrar más que todo en puntos farmacéuticos, que pueden ser farmacias, cadenas de farmacias y todos esos puntos, ¿no? Entonces se va a tener que hacer un trabajo mucho más riguroso en lo que es distribución porque no podemos dejar en los 2 lugares lo mismo, ¿no ve? Va a tener que dividirse, ¿no ve? La mercadería o los inventarios entre producto especializado o lugares especializados y los otros no, ¿no ve? Entonces van a tener que hacer mucho más esfuerzo al momento de la distribución. Y por último, los gastos administrativos generales se van a incrementar siempre y cuando se tenga en cuenta que la gerencia debe planear e implementar varios programas de marketing para cada tipo de producto y para cada nuevo segmento de mercado. Después tenemos lo que son las pautas para la selección de mercado. Dentro de estas se rigen 4 normas, las cuales van a determinar, ¿a cuánto sería? ¿Entre dos? ¿Entre dos? ¿Cuánto? 27. Ya. Pero le pides pues otra, la letra. Dile 27, 27, 50, ¿no? Me dijo que me hacen renegar, sí. Ya, aquí está, hijo. 60. A veces creo que prefiero venir sola. Y entonces para las pautas para la selección de un mercado meta, vamos a tener 4 normas que la van a regir, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas van a ser las que van a determinar cómo debe elegirse el segmento de mercado meta, ¿ya? Dentro de estas 4, esperen, no olvido, chicos. Dentro de estas 4 tenemos, primero que el mercado meta debe ser compatible con los objetivos. La segunda norma es que se tiene que hacer concordar la oportunidad de mercado representada por el mercado meta y los recursos que tiene la compañía o con los que cuenta. La compañía, no, etiquetas para colar. No, etiquetas. Ah, no. No, porque de ahí saca todo. He botado todo. No. Te juro que no. Mira, lo único que se queda está acá. Hola, hijito, buen día. Hola, Daniel. No, mira, hija, todo lo que he quedado es esto. Ya, pero no sé. Ya.
Ya, entonces estamos diciendo, ¿no ve que se tenían, a volver loca, hija, que se tenían estas 4 normas? La tercera es que los negocios deben generar ganancia para sobrevivir, y la cuarta norma específica es que una compañía debe buscar un mercado en el que los competidores sean sean pocos o débiles, ¿ya? Entonces, la primera norma nos habla de que el mercado, aquí creo que se los he puesto, no, ya. La primera nos habla de que el mercado meta debe ser compatible con los objetivos, siempre con los objetivos, y también se tiene que tener muy en cuenta la imagen de la organización, ¿ya? A veces se dice, ¿no? Y podemos ver que en el transcurso y haciendo una recopilación de lo que es marketing, y cuando nos mencionan los mercados meta, se dice que durante muchos años muchos vendedores se han resistido a distribuir los productos por descuentos, ¿ya? Ellos querían tener siempre un margen de utilidad similar para todas las empresas, pero a medida de lo que ha pasado, bueno, de que ha pasado o han transcurrido los años, se ha hecho muy diferente el tipo de compra que se viene realizando, ¿ya? Entonces también podemos hacer y podemos tener muy en cuenta que ahora y en la actualidad, por la imagen que tenga una empresa, se hacen descuentos a las cadenas. Por ejemplo, el precio que a veces empresas manufactureras le dan a Hipermaxi es un poco más bajo que los que les dan a Fidalga, digamos, ¿no ves? ¿Y por qué? Porque más que todo porque Hipermaxi es una cadena un poco más grande, los volúmenes de compra son mucho más altas, eh, tiene más sucursales, mueve más producto, entonces hay una rotación mucho más alta y es la misma imagen de la empresa, ¿no ve? Entonces prefieren darles con descuentos a este tipo de cadena de supermercados, digamos. ¿Para qué? Para que también el producto que ellos oferten se difunda más y sea y tenga una mayor aceptabilidad en el público general, ¿no ve? Pero también se dice que mucho, mucho, mucho importa dentro de esto que la otra empresa con la que yo vaya a hacer mis negocios sea compatible y tenga casi los mismos objetivos de mi empresa con los de la empresa de ellos, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Eh, que digamos, si yo soy una empresa vegana y me encargo de productos veganos, tengo que tener los mismos objetivos con una cadena de empresas de supermercados que sean veganos, ¿no ve? Que no me mezclen mis productos veganos tal vez con los productos normales que se venden dentro de esa cadena. Entonces, se pueden ver así muchos factores que influirían, pero también se tiene que tener muy en cuenta que generalmente lo principal que se busca para una selección de un mercado meta es que sean compatibles con los objetivos que se tienen, ¿no? La segunda norma es el de concordar la oportunidad de mercado representada por un mercado meta o los recursos de la compañía. Y generalmente al estudiar cierto tipo de herramientas y considerar varias opciones, se escoge objetivos específicos, ¿no ve? Y estos segmentos y estos objetivos específicos van a desarrollar segmentos de mejoras, ¿ya? Que obviamente nos van a ayudar a tener cierto tipo de ventajas al momento de yo realizar cierto tipo de comercializaciones de productos y de tal manera entrar a segmentos que sean mucho más baratos al momento de que yo pueda poner a la venta mis productos, ¿no ve? A la larga también se dicen que los negocios deben generar ganancias para sobrevivir. Y esta es la tercera afirmación que se traduce en la tercera norma, ¿no ve? Que nos dice que los negocios deben generar sí o sí utilidades para sobrevivir. Ese es el fin o el fin, ¿no? El fin de una empresa. ¿Para qué yo soy o por qué soy una empresa? ¿Qué es lo que quiero como empresa? Generar utilidades, ¿ya? Y obviamente en una organización siempre se debe buscar mercados que generen altos volúmenes de ventas y suficientemente grandes como para que yo pueda sobrevivir como empresa y justificar mi inversión requerida, ¿no ve?
Se dice también que es sorprendente que las compañías suelan pasar por alto este tipo de estudios de mercado o este tipo de selecciones o estudios en la selección de un mercado meta. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos bien este tipo de mercados a los que nos vamos a enfocar, reduciríamos costos, aparte que todos los esfuerzos estarían concentrados en yo poder desarrollar y llegar a esta meta, entonces haría que mi empresa sea mucho más eficiente, ¿no ve? Y la cuarta norma es que una compañía debe buscar un mercado en el que los competidores sean más débiles o sean pocos, ¿ya? Un vendedor generalmente no puede entrar fácilmente a un mercado saturado por la competencia, salvo, ¿no? Y se pueden dar sí excepciones de que estas otras empresas ya conozcan este su producto y este su producto sea muy bueno y le haga frente a estas otras empresas, ¿no ve? Pero generalmente se tiene que tener muy en cuenta que de momento a otro no podemos nosotros ir a competir en el mercado con compañías que sean muy grandes. Siempre tener en cuenta que todos estas cuatro normas nos van a dar cierto tipo de ventajas, ¿ya? Ventajas que los mercadólogos van a desarrollar. ¿Para qué? Para que se puedan cumplir los objetivos de la empresa, ¿no? ¿Verdad? Y después de esto tenemos lo que es el posicionamiento, que es hasta ahí donde vamos a llegar. Vamos a verlo solamente hasta las pautas para la selección de un mercado meta. Después de esto vamos a ver lo que es el posicionamiento, vamos a determinar cuáles son las tres estrategias de posicionamiento que se tienen. Vamos a ver qué es posicionamiento, vamos a ver ahí un cuadrito, después de eso vamos a ver el pronóstico de la demanda, cómo se realiza un pronóstico de demanda, que es algo que va a entrar dentro de sus trabajos. Para ello vamos a ver lo que es un vocabulario básico para el pronóstico de la demanda. Vamos a ver lo que es la participación del mercado, cómo se hace un factor de mercado, cuáles son los factores que influyen dentro de este, el potencial de mercado que se tiene, cómo son potencial en las ventas, en los pronósticos de venta y todo eso, ¿no ve? Y vamos a hacer análisis de los factores del mercado para que nosotros también podamos realizar y desarrollar el trabajo. Dentro de estas también ya pueden ir viendo lo que son encuestas y ustedes encuestas ya la han visto, como tienen que ser. Han visto la exposición o han estado presentes en la exposición de sus compañeros y es una de las herramientas más importantes dentro de lo que es investigación de mercados y les va a dar, ¿no? Cierto tipo de información que les va a servir mucho en el producto que vayan a desarrollar. Bueno, chicoquitos, entonces hasta aquí llegaríamos con la clase el día de hoy. Dudas, consultas que tengan. Chicas, ahorita vais. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Consulta? No, ingeniera. No, ninguna, ya. Muchísimas gracias. Gracias, Carmelo. Bueno, que tengan entonces un buen día, mis chicos. La clase de hoy termina acá. Por favor, vayan avanzando con lo de sus trabajos. Una semana antes de la semana de exámenes, por favor, tenemos las exposiciones. Cualquier duda, consulta también que tengan respecto al trabajo, por favor, me pueden escribir o me la pueden hacer saber. Y yo estoy conectada, entonces les doy el soporte o el monitoreo que necesiten. Entonces, que tengan un buen día, mis chicos. Nos vemos el día viernes. El día viernes la clase va a ser un poquito más numérica. Y bueno, pues entonces me gustaría mucho de que estén conectados por computadora. ¿Ya? Listo, mis chicos, que tengan un buen día. Nos vemos. Ya, chicas. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, niños. Vamos a hacer una cosa. Ahorita. Ya lo dije, se cuida, va por la sombrita. Chicos, gracias, gracias. Ya.